Entendiendo que la integración es también una definición de límite, entonces responde también a la definición del cálculo ordinario, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Integral de un vector. Vamos a tener un vector función de un parámetro, de un escalar. Es una función vectorial de variable escalar, de componentes R1, función de ese escalar UI, más R2UJ más R3UK. Se supone, o vamos a suponer que R1, 2 y 3 son continuas en un intervalo específico, por lo tanto, la integral de RU de U es igual a I por la integral de R1 U de U más J por la integral de R2 U de U más K por la integral de R3 U de U. O sea, la integral de un vector es la suma de las integrales de sus componentes. Y a esta integral se le denomina indefinida. Bueno, ahora vamos a recurrir al principio ¿cómo se llama estas? Ah, ya me he olvidado. Bueno, vamos a decir, si existe un vector S de U tal que R de U sea la derivada de S de U respecto de U, entonces la integral de RU de U va a ser igual a la integral de la derivada de SU respecto de U de U, y eso es SU más un vector constante C. Ah, ya me he acordado. Vamos a decir si existe un vector SU que se llama primitiva. SU es un vector primitivo. Bien. El vector C es un vector constante, arbitrario, independiente de U. Si integrásemos desde un valor A hasta un valor B, esta integral R de U, entonces tendríamos que eso es igual a la integral de la derivada de S respecto, la derivada de S función de U, esa primitiva, respecto de U entre A y B. Eso sería igual a la primitiva S de U más C entre los límites A y B. Eso es igual, como en el cálculo ordinario, al vector S de B menos S de A. O sea, es exactamente igual que en el cálculo ordinario. ¿De acuerdo? Seguimos. Integral de línea. Vamos a suponer un vector de posición R, función de un escalar U, de componentes X, U, Y, más Y, U, J, más Z, U, K, ¿verdad? Este vector de posición define una curva C que une los puntos P y Q, desde U1 hasta U2, respectivamente.
Ahora podemos suponer que C, esa curva definida por el vector de posición RU, está compuesta de un número infinito, más bien de un número finito de curvas para cada una de las cuales RU tiene una derivada continua. Y ahora sea A un vector función de X, Y Z de componentes A1i más A2j más A3k, también una función vectorial de posición definida y continua a lo largo de C. Entonces, la integral de la componente tangencial de a lo largo de C desde P1 hasta P2 se denota de la siguiente manera. Integral desde P1 hasta P2 de A punto dr igual a la integral en la curva C de A punto dr y eso igual a la integral en la curva C de A1 de X más A2 de Y más A3 de Z. A esta integral se la conoce como integral de línea. Integral de línea. Si el vector A estuviese aplicado en una curva cerrada, entonces la integral de línea es alrededor de una curva cerrada. Y se representa de esta manera, la integral con un circulito al medio. A punto dr es igual a la integral con un circulito de A1 de X más A2 de Y más A3 de Z. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el trabajo es la aplicación de una integral de línea o integral curvilínea. Campos conservativos. Si suponemos que A deriva de un potencial nabla phi en cualquier parte de una región del espacio, de una región R del espacio, donde R está definida por X entre A1 y A2, Y entre B1 y B2 y Z entre C1 y C2, y en la que phi fuera de una sola variable y tiene las derivadas continuas en R, entonces hay dos posibilidades. Una, la integral desde P1 hasta P2 de A punto dr es independiente de la trayectoria C que une a P1 y P2 en R. Y dos, la integral en la curva C cerrada a punto dr es igual a 0 alrededor de cualquier curva cerrada C en R. Si se cumplen estas dos cosas,
A se denomina campo vectorial conservativo y phi es su potencial escalar. Bien. Integral de superficie. Sea S una superficie de dos lados. O sea, esto es, digamos, lo mismo que la integral de línea, solo que en dos o en tres dimensiones, ¿no? Sea S una superficie de dos lados. Un lado de S se considera de manera arbitraria como positiva, la cara positiva. Si S es una superficie cerrada, como una esfera, entonces el lado exterior sería el lado positivo. Y como aquí decimos cuál de las caras es la positiva. Mediante este vectorcito unitario normal, que está en la cara, a ver, tiene una dirección, es exterior a la superficie. ¿Sí? Está dirigida hacia afuera de la superficie. Si la flechita estuviese hacia adentro, entonces sería la cara negativa. Entonces ahí tomamos una pequeña superficie de S, ¿verdad? Que va a ser igual a n, el vector unitario de S. La integral del vector A, que ya lo hemos definido, punto ds en la superficie S, va a ser igual a la integral, que es una integral doble, ¿no? Integral doble de A punto n ds se llama integral de superficie. Se llama integral de superficie. Y si fuese la curva cerrada, que en sí es un volumen, entonces esta integral de superficie sería una integral cerrada. Cerrada. También lleva un circulito al centro de la integral. No está aquí, creo. Bueno, aquí está, aquí sí está. Ejemplos de integrales de superficie. La integral doble en la superficie S del escalar phi por ds. O integral doble en la superficie S de phi n ds también es una integral de superficie. Y la integral doble en la superficie S de A cruz ds es otro ejemplo de integral de superficie. Entonces ahí tienen una integral doble cuando se trata de una superficie cerrada con un circulito al centro. Y a veces, y bueno, se pone una S de superficie, ¿no? Y normalmente se toma una integral simple con su circulito ahí al centro y una S. También significa integral
de superficie. Integrales de volumen. Entonces, se da cuando tenemos una superficie cerrada que encierra, valga la redundancia, un volumen B. ¿Sí? Son integrales espaciales o triples y se representan de esta manera, ¿no? Integral triple en el volumen B de A de B, o también otra integral de volumen sería la integral triple en el volumen B del escalar phi de B. Hemos hecho una rápida incursión a las integrales vectoriales. ¿Por qué? ¿Por qué es rápida? Porque es prácticamente lo mismo que en el cálculo ordinario. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, por favor? No, Inge, se entiende bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora eh, algunos ejercicios. Dice así, la aceleración de una partícula en función del tiempo t viene dada por a igual a e a la menos ti menos 6t más 1j más 3 seno de tk. Sabiendo que la velocidad y el desplazamiento, aquí falta y el desplazamiento son nulos en el instante t, hallar la velocidad y la posición en función del tiempo. Eso es física 100, ¿no? Allá hemos aprendido a resolver este tipo de problemas. Sabemos que la aceleración es la derivada del vector velocidad respecto del tiempo. Entonces, si integramos la velocidad despejando, ¿qué vamos a tener? La integral de la aceleración por dt. Y la aceleración es e a la menos ti menos 6t más 1j más 3 seno de tk dt. Integramos y ¿qué vamos a obtener? Menos e a la menos ti menos 3t por t más 2j menos 3 coseno de tk más la constante C1. A ver, integrar hasta ahí, jóvenes. Pero, por favor, en lo posible, integrar sin calculadora, porque estamos aprendiendo.
Entonces, cuando el tiempo t es cero, la velocidad y la posición son cero. Así dice, ¿no? Entonces, hacemos la velocidad cero igual a cero para encontrar el vector constante C1. ¿Qué vamos a tener? Menos E elevado a la menos T. Eso es igual a 1, ¿no? Menos I menos 3T, eso es cero por cualquier cosa es cero. El coseno de cero es 1 menos 3K más C1 igual a cero, al vector cero, por lo tanto C1 es igual a I más 3K. Entonces el vector velocidad será igual a 1 menos E a la menos TI menos 3T, T más 2J menos 3 coseno de T menos 1K. Pero ahora me están pidiendo el vector posición. Yo sé que la velocidad es igual a la derivada del vector posición respecto al tiempo. Entonces yo integro despejando de aquí el vector diferencial de posición, ¿no? Y luego integrando, voy a tener R igual a la integral de la velocidad respecto al tiempo. Y la velocidad era 1 menos E a la menos TI menos 3T por T más 2J menos 3 coseno de T menos 1K de T. A ver, integrando yo he obtenido T más E a la menos T y menos T cuadrado por T más 3J menos 3 seno de T menos T por K C2. A ver, verificar, por ahí me he equivocado. Verificar, por favor. Nuevamente les pido hagan manualmente. No utilicen máquina.
¿Sí? ¿Está bien? ¿Es eso? Bueno, también me dicen que en el momento, en el tiempo t0 la posición es cero. Por lo tanto, vamos a tener eh, otra vez e a la menos t es 1 y, y 3, a ver, seno de t es cero, t es cero, todo esto es cero. Entonces, I más C2 igual a cero, por lo tanto, C2 igual a menos I. Entonces, el vector de posición será igual a R igual a T más E a la menos T menos 1 I menos T cuadrado T más 3J menos 3 seno de T menos T K. Eso es sencillo porque ya lo hemos visto en Física 1, los hemos visto este tipo de ejercicios. Preguntas, por favor. Preguntas. Inge, buenas tardes. Buenas tardes. En el examen tenemos que mostrar paso por paso nuestros integrales, ¿verdad? Sí, 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 es así. O sea, tenemos que mostrar paso a paso. En, en, en clases presenciales y examen presencial, yo les pido esas calculadoras que son simples, ¿no? Esas Casio simples, que inclusive hacen integrales, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no las otras? Porque yo no voy a calificar pues a las máquinas, ¿no? Tengo que calificarles a ustedes. Estamos en proceso de aprendizaje. Entonces necesito paso a paso. ¿Alguna otra pregunta, por favor, al respecto? Bien. Ejercicio número 2. Hallar la integral de A cruz la derivada segunda de A dt dt. A ver, hallar la integral de A cruz la derivada segunda de A dt dt. A ver ustedes.
Hallar la integral de a cruz, la derivada segunda de a de t de t.
Tenemos, es sencillo. Lo único que hay que hacer es esto. Escribir A cruz la derivada de A respecto de T y derivar eso. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vean, A cruz la derivada de A respecto de T, derivar eso. El primero por la derivada, cruz la derivada segunda de A respecto de T, más
la derivada de A respecto de T cruz la derivada de A respecto de T, eso es 0. ¿Verdad? Entonces, A cruz, la derivada segunda de A respecto de T, eso es igual a la derivada respecto de T de A cruz de derivada de A respecto de T. Por lo tanto, la integral, las diferenciales se van y la diferencial con la integral, chao, voy a tener A cruz de A respecto de T más una constante C. ¿De acuerdo? A ver este otro ejercicio. Dice hallar la derivada, perdón, hallar la integral de 2 a 3 de A punto de A de T de T. Siendo A de 2, 2i menos j más 2k, y A de 3, 4i menos 2j más 3k. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer es esto. A punto de A y derivar ese producto escalar que sería la norma, ¿no? La norma. De A respecto de T de A punto A. Eso es igual a A punto de A de T más de A de T punto A. Como el producto escalar o el producto interno es conmutativo, entonces vamos a tener 2A punto de A de T. Y eso es igual, a ver, A punto de A de T, que es lo que necesitamos, es igual a 1/2 de la derivada respecto de T de A punto A. Entonces la integral desde 2 hasta 3 de A punto de A de T es igual a 1/2 desde 2 hasta 3 de la derivada respecto de T de A punto A de T. ¿Sí? dt con dt se cancelan y la diferencial con la integral, chao. Y vamos a tener 1/2 de A punto A entre 2 y 3. Entonces evaluamos. Para 2, A punto A. A punto A es 4 más 1 más 4, 9. Y para 3, A punto A es 16, 20, 29. Entonces reemplazamos, vamos a tener 1/2 de 29 menos 9, es 20 dividido entre 2, 10. Así de sencillo. ¿Preguntas, por favor? ¿Preguntas? Bueno, jóvenes, aquí nomás quedaremos. El día jueves vamos a continuar con más ejercicios. No olvidarse que una vez terminemos los ejercicios, faltan varios, viene el primer parcial. ¿De acuerdo? Terminamos con estos ejercicios y viene el primer parcial. Hasta el jueves, jóvenes. Gracias por tu tiempo, Inge. Hasta el jueves. Hasta el jueves, Inge. Hasta el jueves, muchachos. Hasta el jueves. Gracias. Cuidarse, cuídense. Los veo el jueves.